Entonces, dice el Señor, pedir todo lo que queráis y os será hecho. Ahora, ¿cuánta necesidad hay en el mundo? Mucha, de muchos motivos, de muchas necesidades físicas, económicas, de todo. Usted piensa en todo y hay muchas cosas. Ahora, esto es exclusivamente para aquellos que le han creído, para aquellos que dicen ser de Dios. Este paquete de gozo y de toda alegría y toda bendición es para aquellos que son de Dios nada más. No para los que andan por ahí pretendiendo ser igual o queriendo ser como Dios, sin buscar y entrar por la puerta angosta que es Jesús. ¿Sí? Porque eso cuesta, para muchos les cuesta y muchos no la van a hallar nunca. Dice el 8, y esto es glorificado, perdón, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Se acuerdan del milagro que él hizo? El Padre se glorificó en lo que Jesús hizo, en la obra, y todos lo glorificaron, porque hubo gente aparte de él que glorificaron al Padre en ese acto que hizo Jesús con la persona paralítica. Pero aquí vemos por qué mucha gente está en necesidad y no ha entendido. Durante más años y años que están en sus iglesias, no han entendido y siguen cada día peor. Y muchos hasta se alejan de la verdad, porque dicen, ¿sabes qué? No sé, no puedo, no entiendo. Pero es que ellos no entregan ese corazón. Cuando entregamos el corazón, nos olvidamos de nosotros. Por eso dice, niéguese a sí mismo. Todo tu carácter y el mío y todo lo que veamos, se batalla así, pero hay que entender que si no soltamos todo, no podemos entrar. Es así. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Si permaneces en mí, mis palabras. Entonces es un tiempo de transformación, pero hay que empezarlo. Ahora, por eso mucha gente está allá afuera protestando, gritando, diciendo, de muchas maneras. Pero entendamos algo, que no toda la gente quiere esto. En 2 de Tesalonicenses 3:1, vean lo que dice aquí. Usted se va a sorprender porque mucha gente dice, es que Dios murió por todos y Dios dice que Él no quiere dar la muerte de nadie, sino que se arrepientan. Hay un montón de cosas que podemos leer o no. Que Dios nos amó, que tanto amó Dios al mundo, que mandó a su único hijo, ¿verdad? Para que muriera por todos nosotros. Pero cuando leemos esto que vamos a leer ahorita, en 2 de Tesalonicenses 3:1 y 2, tenemos nosotros que ver que hay gente que ignora absolutamente todo lo que es Dios y lo aborrece. ¿Por qué? Porque hay hombres de Dios que declaran esto. Y uno de ellos era Pablo. Pablo dice, cuando Pablo se empezaba a mover, oigan bien lo que dice en 3:1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros. El gran Pablo pidiendo oración por él, para él. ¿Qué dice? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Y luego dice en el 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Está escuchando esa parte? De hombres perversos y malos. Y tiene una coma y dice, porque no es de todos la fe. Ahora, esos de los que se refiere son aquellos que nunca, pero nunca van a entender. ¿Sí? Por eso Pablo pide una oración para que sea librado de este tipo de hombres. Ahora ya puede usted entender que esto que nosotros predicamos, a mucha gente lo detesta, lo aborrece. Y una señal es que cuando se podía congregar la gente, antes de que ocurriera todo esto, muchas iglesias están vacías. Muchas iglesias aborrecen la predicación, la palabra, la enseñanza, la exhortación. Todo eso lo aborrecen. Mucha gente va a las iglesias por la alabanza, porque les dan tiempo de hablar, de cantar, les dan tiempo de no sé qué, de hacer hasta de comida. Mucha gente se goza de todo, pero cuando viene la gran verdad, mucha gente dice, este habla mucho, esto está aburrido. Se la pasa hablando de la Biblia, se la pasa enseñando y mira, ya. Entonces, sí vemos que esto no es para todos. Porque no puede a ti o a mí aborrecer yo la palabra de la cual yo vivo.
Yo no puedo detestar la Biblia si yo vivo de ella, si yo le creo y me bendice, si yo he entregado todo al creador de ese libro que es Dios. ¿Cómo yo puedo aborrecer a alguien que habla de Dios? Aborrezco al falso, posiblemente, en cuanto a doctrina de demonio, y me aparto de él. Pero si alguien está predicando, yo me gozo, tanto él como yo, porque estamos en el mismo espíritu. Por eso aquí declara Pablo algo bien interesante, que no es de todos la fe. Y usted piensa en parientes, amigos, compañeros de trabajo, o inclusive otras disque iglesias, o religiones, o denominaciones. Bueno, eso es algo que para pensar. Vean lo que pasa aquí en Juan 1:1. Oigan, aquí está todo. Por eso es bien importante saber, porque es que la iglesia del Señor, la verdadera iglesia del Señor, son hijos de luz. ¿Sí? Entienda. Reciba esto y guárdelo en su corazón. Juan 1:1 al 13 vamos a leer. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Sí? Dice el 2, este era en el principio con Dios. Dice el 3, todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí viene en el 4, en él estaba la vida. Ahora, vamos aquí a ver un poquito. En él estaba la vida. Y alguien dice, bueno, yo nací, yo tengo vida. Bueno, pero no tienes vida eterna todavía, si no has vuelto a nacer. Porque dice aquí que y la vida era la luz de los hombres. Todos estábamos en tinieblas y muertos en pecados. Por eso se habla aquí de una vida nueva. ¿Sí? Porque todos nacen vivos, ¿no? Pero no quiere decir que vayan hacia el cielo, de ninguna manera. Por eso en Jesús hay eso, que es que la luz para los hombres, oigan bien. Dice en el 4, lo repito, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz que Dios nos da es lo que ocupan hombres y mujeres para poder estar tranquilos y ir rumbo al cielo, como lo decimos siempre. Dice el 5, la luz, oigan bien esta victoria que ya ha sido y fue siempre. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Dice, aleluya, el 7, el 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. Dice, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, aclara ahí, ¿sí? Sino que diese testimonio de la luz. O sea, que él venía hablando de Jesús. Dice, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Pongan atención aquí. ¿Qué dice ahí que esa luz que venía a este mundo, no? Estamos hablando ya del nacimiento de Jesús, de este niño admirable, consejero, Padre eterno. Porque dice el 10, en el mundo estaba. Acuérdense que en el principio era el verbo y el verbo era con él. El mundo estaba, dice ahí, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. O sea que siempre ha sido el Señor Jesucristo. Porque aquí dice que venía para que entendamos que vino a través de la Virgen María y de la concepción del Espíritu Santo. Para que pueda entender la gente, porque si no van a decir, bueno, estaba o no estaba, ¿verdad? Porque para todo hay gente. Por eso dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí estamos viendo ya que no es para todos. Dice en el 11, dice, a lo suyo vino, ya vimos que lo desecharon, y a los suyos no le recibieron. Estamos hablando de Israel. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí es donde ya podemos ver que no todos creen en esto. Por eso muchos tienen sus tradiciones, sus fiestas, sus santos, el día de no sé quién, el día de no sé quién, el día de no sé allá, y ahí viene el día de aquí, y ahí viene la semana de quién sabe quién, hoy que no comas carne, y ahí viene. Entonces todos tienen todo eso, pero no tienen a Jesús. Porque teniendo a Jesús tú ya no ocupas nada. Tú ya no respetas nada de nada. Tú ya te sometes a lo que Él te muestra y te enseña. Porque Él es tu Señor, Él es tu guía y mía también. Ahora seguimos avanzando, miren. Los fariseos interrogan al ciego sanado por el mismo Jesús también. Y aquí vamos a ver el ejemplo de cómo mucha gente en su religión no recibe nada. ¿Sí? En la religión tú no recibes nada.
Vamos a ver qué dice Juan 9:28. Hay gente que dice, no, yo voy a la iglesia. Y dice el otro, yo también. Y dice uno, la mía es grande, la mía es más grande, dice el otro. Y la mía es desde desde el siglo primero. Y dice el otro, el mío después, pero también es grande y vieja. Y ahí va la pura peleadera, pues todos son religiosos. Pero ¿qué hay en cuanto a eso y a la verdad? Bueno, aquí está. Dice en Juan 9:28, vamos a leer desde ahí. Cuando se enojan al ver que Jesús hace este milagro tan grande en él, los fariseos, toda esta gente, vean lo que dice en el 28, le injuriaron. Eso le dijeron al hombre que fue sanado, ¿no? Y le dijeron, ¿tú eres su discípulo? O sea, discípulo de Jesús. Dice, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Oigan bien, ¿en qué basan los hombres cuando no vuelven a nacer y no creen que es necesario que Jesús llegue a ellos y vuelvan nuevas criaturas, nuevas personas? Ellos hacen una referencia aquí en a Moisés, así como mucha gente tiene sus líderes, hombres, ¿sí? Pero no tienen a Jesús, aclaro eso. Dice el 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, dicen ellos, no sabemos de dónde sea, refiriéndose a Jesús, el Hijo de Dios. Respondiendo el hombre, pues el que fue sanado, les dijo, pues esto es lo maravilloso, porque es algo muy maravilloso. Dice que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y ahí vamos a ver nosotros que se los abrió físicamente y después se los abre espiritualmente. Oigan cómo es el Señor. Dice el 31, dice, sabemos que Dios, oigan lo que declara este hombre ya estos puntos, después de haber tenido un contacto con el Dios verdadero, que era Jesús. ¿Qué les dice? Eso es algo muy fuerte para decírselo a una gente religiosa. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Sí? Y alguien va a decir, bueno, ¿qué no dice la Biblia que todos somos pecadores? Bueno, pero espérense. Dice este hombre, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero oigan la excepción, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea que dentro del ser pecaminoso, pero hay una diferencia, oigan bien, él mismo lo dice, alguno es temeroso de Dios como número uno. Dice, y hace su voluntad, a ese oye. Cosa que en otras religiones fuera de Jesús no lo hacen y no lo creen, por eso permanecen. Oigan lo que vamos a ver aquí. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Oigan eso. Sigue diciendo el hombre, si esto no viniera de Dios, nada podría hacer, dice él. Oigan, ¿creía en Dios o no? Ahí lo estaba dando a entender él. Todavía no hablaba con Jesús. Todavía no declaraba el haberle creído a él. Pero él daba unas declaraciones de su boca que ya había aceptado a Dios como su Salvador. Escuchen esto. Dice, si esto no viniera de Dios, nada podría hacerse. O sea, dándole toda la autoridad y poder al que lo salvó. Dice el 34, respondiendo y le dijeron, ¿qué le dijeron? Tú naciste del todo un pecado. Dice, y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron, muy orgullosos o muy vanagloriosos, los religiosos. Entonces vean lo que acontece enseguida. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, aquí ya viene lo interesante, oigan las palabras del Señor Jesucristo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Eso es lo que hay que decirle a mucha gente, si no es a todos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le habéis visto, y el que habla contigo, él es. Oigan bien la respuesta de este hombre. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Entonces ahí podemos ver, como les vengo diciendo, que la gente religiosa se enfoca en sus tradiciones siempre, en sus libros, y se brincan a la verdad, que es Jesús. Lo dejan hablar. Fíjense lo que va a seguir diciendo, Dice en el 39, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, ¿sí? Para que los que no vean, para los que no ven, vean. Oigan bien la aclaración ahí, ¿no? El juicio que va a levantar Jesús es entre los que se dicen que son y los que no son, al final sí sean. No se confundan ahí. ¿Sí? ¿Me entendieron? El juicio de Jesús es
entre los que dicen que ven y no son, y los que no ven y después van a ser salvos y sí son. Me refiero a la religión en contra del mismo Jesús. Por eso les voy a mostrar, y ahorita vamos a regresar aquí, pónganle una marca ahí, les voy a mostrar rápido. Cuando Él dice que Él para juicio ha venido Él a este mundo, y ahí en Juan 5:19, vemos que Él habla ya de la vida eterna y de la condenación eterna de los hombres. Ahorita vamos a volver aquí, denle para atrás, Juan 5:19 rápidamente. En Juan 5:19 dice el Señor, escuchen bien, vamos a ver toda la autoridad del Hijo. Dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que hace ver al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Nunca se está despegando del Padre el Hijo, entienda eso. Yo no soy nomás solo Jesús, ni me refiero, no, sino que aquí estamos viendo lo que está escrito. Usted no piense eso. Dice el 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayor obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. Por eso es que Él para juicio vino. Ahora, vamos a seguir leyendo. Ahorita le digo dónde está todo. Dice enseguida, dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Aquí es donde Él les está diciendo, aunque crean en el Padre, les es necesario creer en mí. Por eso dice Él, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Porque acuérdense que todos honraban a Dios, el pueblo de Israel, los padres, después algunos hijos, pero no creían en el Hijo. Por eso Él dice, porque el Padre, dice, porque todos honren al Hijo como honran al Padre. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Repito el 23, porque todos honran al Hijo como honran al Padre. Dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. O sea que se quedan sin nadie. Pero sigue diciendo el 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Oigan bien la garantía de ya de estar del otro lado, en un mundo con decadencia y con todo tipo de maldad. Tú estás apartado, tú estás guardado por lo que está escrito. Y Dios te ha prometido y me ha prometido a mí vida eterna. ¿Por qué? Porque en primer lugar le estás creyendo y estás haciendo la voluntad de Él. Esa es la unión que te garantiza que todo está bien, y a mí también. No es nomás imaginarnos y decir, bueno, yo tengo fe y no sabes ni qué hablas, ni qué dices. Sino es ver lo que está escrito y recibirlo y confiarlo y tenerlo en tu corazón. ¿Sí? Sigue diciendo en el 25, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Ahora aquí vamos a poner atención. Alguien está diciendo, o más bien el Señor Jesucristo está diciendo, los muertos oirán la voz. Ahí está hablando, está haciendo una referencia a nosotros antes que estábamos muertos en pecados y delitos. Ahorita le voy a decir por qué. Dice ahí, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeran vivirán. Ahora nosotros escuchamos la voz de Dios, hemos creído y vamos a vivir eternamente por su promesa y porque lo que Él nos dice. Pongan atención en el 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y luego dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es Hijo del Hombre. Ahí estamos ya viendo, pero ponga atención en el 28 lo que les va a decir al último, para que no se confundan, entre muertos y los que están enterrados. Y esos son otros. Ahí está bien claro un grupo y otro grupo. Dice el 28, no os maravilléis de esto, por eso les dice eso, que no se maravillen de lo que acaban de oír, porque la gente es buena para malinterpretar y decir una cosa u otra. Por eso dice el Señor, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ahí es otra cosa ya, porque nosotros no estamos en ningún sepulcro, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados,
Oímos la voz de Él y vivimos para siempre. Aleluya. Por eso aquí se trata ya de la gente que dice, sabes que yo me muero con mi religión. Yo me muero creyendo como mis padres. Y si yo creo en eso y yo me muero así, bueno, te vas a morir. No lo recomiendo que sigas creyendo como tus padres, sino sigue creyendo o busca más bien del Señor Jesús y entrégate a Él. Porque aquí dice y advierte, dice que los que están en los sepulcros oirán su voz. Ese va a ser otro tipo de voz, pero es el mismo Dios que va a levantar a todos van a resucitar, impíos, malditos, violadores, drogadictos, marihuanos, borrachos, violadores, asesinos, y nosotros todos vamos a resucitar. Pero oigan la diferencia. Dice ahí, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Ahí está ya unos que mueren en el Señor. Mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Así que si usted cree que el día que se muera por no creer en el Señor se va a acabar todo, está equivocado. Que es donde empieza la mayoría del dolor de las almas que mueren sin Jesús en el corazón. Por eso vuelvo y repito eso. Ese juicio y esa autoridad solo Dios, Jesucristo la tiene. Por eso Él da vida y habla acerca de la vida de resurrección, vida eterna, y de la resurrección de condenación. Ahora podemos ya entender a lo que se refería acá. Vuelvan conmigo a Juan 9:40. Por eso escuchen ya lo que dice aquí. Dice, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Acuérdense que les dijo que él había venido para juicio a los fariseos. Jesús les dijo eso, yo he venido para juicio. Entonces los fariseos le preguntan a Jesús, los maestros de la ley, los líderes religiosos, como hay todavía muchos hoy en día en muchas tradiciones y religiones, hay mucho líder religioso que no conoce nada, pero ahí están. Oigan lo que dice Jesús. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Pero vean la respuesta de Jesús. Jesús le respondió, si fuese ciegos, ya estamos hablando de ceguera espiritual, ¿sí? Si fueses ciegos no tendrías pecado, ¿sí? Y luego dice, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Qué quería decir Jesús con eso? Que la gente que tiene su religión y su tradición piensa que va al cielo sin Jesús. ¿Qué son ellos? ¿Son ciegos? ¿Son pecadores o qué son? Bueno, ellos permanecen en el pecado porque no han vuelto a nacer. ¿Sí? Porque ellos dicen, aquí está diciendo Jesús porque es que son pecadores, de la manera, porque ellos se expresan, enseñan, se congregan con miles y miles de personas durante años y muchas familias y dicen que ellos tienen verdad. Por eso, ¿qué dice aquí? Dice, Jesús les dijo, dice, porque vosotros decís, mas ahora decís vemos, o sea, ellos decían que veían la verdad o no, decían que tenían verdad hasta el punto que a Jesús le decían blasfemo. Por eso ellos decían que ellos tenían la verdad. Conocemos a Moisés, ¿sí? Ellos decían que tenían verdad. Entonces Jesús les dice, ok, ustedes dicen que ven, por eso vuestro pecado permanece. Por eso es necesario dejar todas las tradiciones y religiones del mundo y volverse al único que salva, que es Jesucristo. Eso está muy fácil de entender. Ahora ya vamos encaminándonos hacia el final, ¿sí? Ahí quedó muy claro cómo el ser religioso no salva a nadie, cómo el pensar que él tiene una verdad no salva a nadie, ¿sí? Por eso mucha gente vive engañada en sus doctrinas, porque dicen, el Padre a nadie castiga. Como el testigo de Jehová puede decir eso. El Padre no nos castiga porque está escrito, pero el Hijo, ¿qué? Al Hijo se le dio todo el juicio. El Hijo es el que sí va por eso decía lo que él decía, ¿no? Que él había venido para juicio, he venido yo a este mundo, dijo él. Por eso agárrense todos aquellos que no están en Jesús. No es que tu religión no te ayuda, ni tu líder, ni tu tradición, aunque tenga años, ni nada, eso no salva. Aquí está muy claro que solamente el Señor Jesucristo. Miren, vámonos hasta atrás al Viejo Testamento. A ver qué decía Daniel, un hombre de Dios,
cuando interpreta el sueño de Nabucodonosor, obviamente no lo vamos a leer todo, pero les quiero mostrar donde él reconoce quién era Dios y de qué manera lo va a detallar en ese tiempo, cuando él estaba en cautiverio, este hombre que es de Dios. Vamos a ver Daniel 2:19. Esto es algo muy, muy maravilloso, ver cómo a través de los años se permanece todo este tipo de hombre fiel al Señor y resaltan en las escrituras de la manera en la que ellos hablan acerca de su Salvador y Redentor. ¿Sí? Dije Daniel 2:19 y díganme ahí cuando lo hay. Eso es algo muy hermoso, reconocer que esos hombres de aquel entonces tuvieran una verdad tan clara como muchos ahorita la tenemos y como muchos ahorita no tienen tampoco, ¿sí? Tienen años asistiendo, tienen años queriendo entender, tienen años queriendo buscar, pero les falta lo más importante, que es entregarse a Dios, negarse a ellos mismos, ¿sí? Por ahí empieza todo. Decía yo Daniel 2:19. ¿Qué dice ahí? Dice, porque se le dio ese sueño a este hombre y él consulta con Dios y vean el resultado. En el 19 dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Sí? Ya sabemos la historia. Pero escuchen el carácter de Daniel. Dice, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Oigan bien que luego corrió él a darle las gracias al Señor. Él no dijo, ay, Dios me habló, ¿verdad? Ahorita van a ver esto. Él, me imagino, se tiró al piso de rodillas y le dio las gracias al Señor. Porque él había dicho, ¿verdad? Que pues que Dios era el único que podía. Entonces digo, pues si me revela a mí, vamos a ver que Dios está conmigo. O sea, es algo también muy tremendo. Pero escuchen lo que dice el 20. Y Daniel habló y dijo, oigan bien, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Están viendo, verdad? Estamos viendo eso aquí. Dice, él muda los tiempos y las edades. Oigan bien, el control total que tiene Dios sobre lo que estamos viviendo hoy en este día de prueba. Todo el mundo en general. ¿Qué dice? Que él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. ¿Sí? Por eso es que nosotros nos ponemos en las manos siempre de Dios. Mucha gente dice, tienes que votar, haz tu voz valer, Bueno, tú puedes hacer un montón de cosas, pero Dios está en control sobre todos los que votan y todos los que no votan. Los reyes que pone, los presidentes que quitan. ¿Entiende de qué se trata esto? Ya no nos debemos a nuestra forma de ver ni de pensar. Estamos en un mundo, somos peregrinos, vamos de paso. No nos preocupemos tanto. Preocupémonos por los que se están perdiendo. Eso sí, por las almas que van hacia el mismo infierno. Hay que tratar de salvar lo más que se pueda. Pero lo demás Dios lo tiene a cargo. Siempre ha estado Dios en control. Por eso dice que Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dice, de la sabiduría, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Oigan el control que tiene tan sistemático en orden para con los individuos. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Amén a eso. Conoce lo que está en tinieblas. Oigan bien el poder de Dios. Conoce lo que está en tinieblas. Dice, con Él mora la luz. Daniel sabía que sin esa luz él no podía hacer nada, ni revelar, ni saber, ni hablar, ni expresarse ni con Dios si él no tiene la luz del Señor. Por eso desde hace tanto tiempo hay hombres que se han permanecido en las mismas cosas. Por eso a mí me duele ver tanta gente que dice, es que es el tiempo, de aquí el tiempo, de allá el tiempo, de no sé qué, y en qué estamos viviendo, y qué estamos sintiendo, quién está haciendo esto. Oiga, pues métase con Dios, busque de Dios, reciba la paz del Señor. Por eso este hombre Daniel declara todas estas cosas
con tremenda verdad. Él revela lo profundo y lo escondido. Él es el único que nos da la salida a las pruebas, a las necesidades. Por eso dice, revela lo profundo, lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Oye, qué palabras de este joven Daniel. Por eso les digo, esto ya es para que nosotros estemos completos en el Señor a estos puntos y no andemos siempre dudando, siempre pensando en qué va a pasar. Vayan conmigo a 1 Tesalonicenses, ya casi vamos a acabar. Y veamos qué dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, Tesalonicenses 5:4. Ahí dice algo para que usted se acuerde de qué Dios y a quién le pertenece y de dónde son. Y yo también. Primera Tesalonicenses 5:4. Dice ahí, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas, ¿sí? Para que en aquel día os sorprenda como ladrón. Obviamente está hablando de la venida. Dice, pero todos vosotros sois hijos de luz. ¿Todos vosotros sois qué? Hijos de luz. Dice, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, dice. Por tanto no durmamos como los demás. Oigan bien, sino velemos y seamos sobrios. Ese es el consejo para toda la iglesia local del Señor. Olvídense de lo que están viendo sus ojos. Tengan cuidado de lo que ven sus ojos. Eso se los digo. Pero siempre vuelva al consejo del Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Primero, no durmamos como los demás. Oigan bien, mucha gente dice, yo me voy con ellos, me gozo con esto, me pongo con él. No, es que tú por el poder que está en ti, ya no eres como los demás. Por eso dice, pues los que duermen, dice en el 8, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Sigue hablando. Pero nosotros que somos del día, dice el Señor, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Sigue diciendo, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, oigan bien, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Dice, por lo cual, animaos unos a otros, edificados unos a otros, así como le hacéis. Y vea, vamos a leer en el 5:12, vamos a seguir leyendo. Dice, rogamos hermanos, que reconozcáis a los que entre vosotros os presiden en el Señor y os amonestan. Fíjense, porque la gente ignora toda esta palabra. La gente quiere ver otro tipo de predicación. La gente dice, bueno, es que va a hablar que sabe qué. No sé de qué se trata. No, pero acuérdate de esto. Que si el hombre es de Dios, siempre va a hablar de Dios a través de él. Y eso es de recibirlo. ¿Sí? Por eso dice en el 12, una exhortación para los hermanos. Dice, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No que los aborrezcan, ni que los quiten del púlpito, ni que ya les enfadó lo que están diciendo, sino porque no desechan a hombres, sino que desechan al mismo Dios. Es lo que dice. Dice el 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tener paz entre vosotros, dice. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Dice que sostengáis a los débiles, que seáis paciente para con todos. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con nosotros y para con todos. Dice el 16, oigan bien, a pesar de la prueba que estamos viviendo, ¿cuántos podrían decir amén a esto? Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Eso es lo que decía yo al principio, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ahora, a lo contrario de dar gracias, mucha gente está enojada, mucha gente está perdida, de mala, no sabe ni qué está pasando aquí. Y luego dice algo que pasa en mucha gente: no apaguéis el espíritu. Sí, porque ya volvieron a nacer y con sus actos y sus formas de ser apagan al espíritu. Dice, no menosprecies las profecías. Todo esto que leí yo y que hice son puras profecías.
¿Sí? Esas son las profecías. Todo lo que está escrito son profecías. No desprecies las profecías. ¿Sí? Dice, examínalo todo, retén lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Oigan bien el proceso, iglesia del Señor. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice así. Y cierra diciendo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Por eso les digo hoy en esta tarde que tenemos que actuar como tales, como hijos de Dios, como hijos de luz, para que la gente que no conoce glorifique a Dios por nuestras buenas obras, que son siempre en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.